Ven, Yahweh es Tov, Yahweh es bueno, bendito sea el nombre de Yahweh por siempre y para siempre, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea Yahweh porque en su soberanía y en su reino perfecto, Él está diseñando las cosas perfectas. Y de una u otra forma, pues, estamos buscando como que ese principio. Yahweh parece que sí nos habló a través de Yirmiyahu y otros profetas más, diciendo que es bueno que volvamos a las sendas antiguas. Fíjense que eso es muy importante. Y en otras enseñanzas pasadas, yo les decía, cuando leemos ese verso, o cuando dentro de la religión cristiana se lee ese verso, que hay que volver a las sendas antiguas, yo le pregunto a todas aquellas personas que están hablando de la gracia post-ley, o sea, la gracia después de la ley, la gracia después de Cristo, la gracia después de la cruz, la gracia después del madero. Cuando yo le digo a la gente, ¿pero qué piensan del verso que dice, o que Yahweh nos manda a volver a las sendas antiguas? O sea, ¿qué significa ese verso? Porque parece que utilizamos ese verso y lo sacamos de contexto, lo sacamos del tiempo y lo utilizamos cuando nos conviene, pero no lo utilizamos cuando Yahweh está marcando un espacio y un tiempo específico. O sea, si Yahweh le dice a Yirmiyahu, a Jeremías, que es importante volver a las sendas antiguas, quiere decir que por el camino que vamos tenemos que detenernos, no importa cuánta revelación torática, no importa si usted está metido dentro del judaísmo ortodoxo, dentro de los mesiánicos, dentro de los narratim, dentro de los judíos mesiánicos, dentro de los sionistas, dentro de los cristianos, los católicos, los mormones, no importa en la doctrina que usted y yo estemos metidos. Cuando Yahweh dice que es necesario que volvamos a las sendas antiguas, pues tenemos que ubicar el espacio y el tiempo en que Yahweh dice que hay que volver a las sendas antiguas. Si usted fue católico y ahora resulta ser que es evangélico, protestante, entonces cuando usted lee las escrituras, volver a las sendas antiguas, pues hay que volver ¿a dónde? Al lugar de donde usted salió. La mayoría de la gente, hablando al menos aquí en Latinoamérica, son la mayoría, o la religión más predominante y fuerte aquí es la católica o la cristiana. Vamos a decir los dos. Así es que no es que la gente de aquí o la mayoría de las personas de Latinoamérica salieron de la iglesia, perdón, salieron de los musulmanes o salieron del judaísmo, porque no es cierto. La mayoría de las personas o han salido de la iglesia católica o han salido de la iglesia evangélica. O sea, si usted nació en la iglesia católica y a través de la revelación, de la búsqueda de la palabra, usted dijo, bueno, yo necesito ir a una congregación donde se esté estudiando la palabra, y usted resulta que encontró una iglesia evangélica, que eso es lo que ha sucedido a través de todos estos años. La iglesia católica ha venido perdiendo mucha gente porque la gente quiere ya estudiar. La gente quiere tener un poquito más de conocimiento de la palabra. Entonces viene un evangélico y lee en las escrituras que es necesario que volvamos a las sendas antiguas. Entonces el evangélico, ¿a dónde tiene que regresar? Si Yahweh dice, vuelve a las sendas antiguas, ¿son las sendas antiguas suyas personales o son las sendas antiguas de la Torá? Si son las sendas antiguas suyas personales, usted tiene que volver a la iglesia católica. Si son las suyas. Porque el problema es que todo el mundo, no hay pastor que no diga que hay que volver a las sendas antiguas, pero las sendas antiguas de ellos, las sendas antiguas de su doctrina, las sendas antiguas de su creencia, las sendas antiguas de su proceder de la palabra, pero no las sendas antiguas de la Torá. No hay que volver a las sendas antiguas de Yahweh. No hay que volver a las sendas antiguas de todas las cosas. ¿Qué es volver a las sendas antiguas?
Cuando leemos Yirmiyahu y dice que hay que volver a las sendas antiguas, y fíjense que bendito sea Yahweh, yo les he enseñado a ustedes que hay dos formas para poder hoy en día interpretar lo más que se pueda la Torah de una manera correcta. Y una de ellas ha sido que usted tiene que encontrar 2 o 3 testigos en toda la Torah para que usted pueda formar o hacer la interpretación de un verso de las Escrituras. O sea, si la Escritura le dice azul, ese azul se tiene que repetir 2 o 3 veces en todas las Escrituras. Si se repite, usted toda verdad va a ser considerada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es número 1. Y número 2 es que muchas personas dicen que el Eloah de Israel o el Dios de Israel, dicen, se contradice y dan versos donde Yahweh dice aquí una cosa y luego dice otra y luego dice otra y es verdad. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo veo a un Eloah que me dice a mí que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero entonces, cuando empiezo a encontrar estas incongruencias en la Torá, entonces me doy cuenta de 2 cosas. La primera, puede ser que haya sido un libro manipulado por el hombre, hecho por el hombre al antojo de cada quien para poder justificar una doctrina, número 1. Y número 2, puede ser que Yahweh haya diseñado las Escrituras donde al principio dice una cosa, más adelante da otra orden y Yahweh lo está haciendo. Pero ¿por qué Yahweh lo está haciendo? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué o para qué Yahweh está haciéndolo? Y es que de la única manera que hayan pasado 2000 años de oscuridad, 2000 años de oscuridad que han pasado, y antes de esos 2000 años de oscuridad hubo otros años de oscuridad. ¿Por qué razón? Yahweh ha necesitado la oscuridad. Yahweh ha necesitado que usted y yo estemos errando al blanco. Pero bendito sea Yahweh que estamos en los tiempos ¿de qué? De la restauración ¿de qué? De todas las cosas. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta de lo que está pasando? Porque estoy viendo la restauración de todas las cosas. Estoy viendo que se está restaurando el Shabbat. Estoy viendo que se están restaurando las fiestas. Estoy viendo que se está entendiendo las razones del por qué Yahweh dejó mandamientos como la circuncisión, el voto de Nazir, el voto nazareo. Entonces, cuando yo empiezo a entender, esto empieza a tener gusto. Parece ser que teníamos la Torá, teníamos el caldo, teníamos la sopa, pero le hacía falta sal. Y sí, hemos servido aquellos grandes banquetes, hemos servido aquellas grandes ollas de sopa, pero ha sido insípida. Porque le ha faltado ese ingrediente, ha faltado la sal. Y eso es lo que Yahweh está dando. Sí es cierto, hemos tenido Torá. De una u otra forma, cristianamente, mesiánicamente, judaicamente, no importa. Como usted quiera, ha habido Torá. ¿Cierto? Pero le ha faltado como que la sazón. Le ha hecho falta la sal. Y la sal, yo me acuerdo que mi abuela decía, si no les gusta la comida, échenle sal que con eso se arregla todo. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo en los tiempos de la restauración de todas las cosas y vamos a empezar a entender por qué en algunos escritos tenemos mala traducción y mala interpretación. Yo podría decirle a usted algo. Algunas veces yo he dicho, yo no sé si es porque los sofrín o porque los escribas cometieron errores y no hicieron las cosas correctas y algunas personas le llaman por ahí Biblias leudadas. Pues déjeme decirle que las Biblias leudadas que han estado durante todo este tiempo es porque Yahweh las ha dejado leudadas, porque es necesario que nosotros estemos del timbo al tambo. O sea, Yahweh ha necesitado que nosotros estemos perdidos. ¿Por qué? Porque era necesario que el semen de Abraham se dispersara por todas partes de la tierra. Era necesario que la promesa que Yahweh le hizo a nuestro padre Abraham
en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, esa simiente tenía que perderse por todas partes de la tierra. Yahweh dio un mandamiento. Yahweh dijo que no nos podemos mezclar. O sea, teníamos que ser un pueblo muy cerrado, único, el pueblo de Israel. Pero como había una promesa, todas las familias de la tierra, entonces Yahweh tenía que inventarse algo para poder causar la división de los dos reinos y dejar que el reino del norte se perdiera por todas partes de la tierra, y así de esa forma regar la cera, el semen, el esperma, la sangre de Abraham por todas partes de la tierra. Entonces, si usted se da cuenta, hay cosas que Yahweh está haciendo, y algunas personas me dicen a mí, sí, es que Salomón era un hombre tunante, mujeriego, y es verdad, sí es cierto, si lo veo con mis ojos naturales, pero si entiendo lo que Yahweh estaba haciendo, entonces me doy cuenta que era necesario. Salomón tuvo 700 esposas. En los tiempos de Salomón habían 70 naciones y eran 10 tribus de Israel que se iban a ir al norte a través del pecado de Salomón. Entonces, si yo multiplico 70 naciones por 10, ¿cuánto me da? 700, o sea, eran 700 reinas que iban a estar dispersas por toda la tierra. Siempre Yahweh, no es por gusto que aparece la cantidad de mujeres que tuvo. No sé si fueron más o menos, pero la Torah por alguna razón menciona esa cantidad. O sea, todo lo que está en la Torah fue hecho con un plan y un propósito perfecto. Cualquier palabrita, el hecho que nosotros no entendamos, el hecho que todavía nosotros no hemos logrado descubrir o decodificar la Torah, no quiere decir que Yahweh no tenga verdades ocultas en ella. Y no podemos cerrarnos, no podemos decir que lo que aprendí hace 40 años es lo mejor de lo mejor. No hay otra interpretación. No, no es cierto. Todos los días tenemos que ir como la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Por eso es que no creo en esas doctrinas que tienen 300 años, 200 años, 150 años y no pueden cambiarla, porque así se las enseñaron y así se van a morir. Y miles de personas se han muerto en esas doctrinas porque creen que la revelación que hubo hace 200 años, hace 150 años, es inquebrantable. No es cierto. No es cierto. Tenemos que evolucionar conforme a la Torah. Todos los días tenemos que buscar el pan diario. Todos los días tenemos que buscar qué es lo que Yahweh tiene de nuevo. Y usted dice, pero ¿por qué esta introducción todavía no me está llevando a la parashá? Todavía no entiendo qué tiene que ver esto con la parashá. Les dije, hay dos formas para interpretar la Torah. Número uno, o para poder dar una correcta interpretación de ella. Número uno, es que cada verso que usted esté buscando en la palabra tiene que repetirse 2 o 3 veces. Y número 2, es que Yahweh, como no miente, ni se arrepiente, entonces quiere decir que tenemos que buscar el Yahweh que no miente desde el principio, ver qué hubo en el principio, para poder entender qué mandamientos debo de obedecer, si la primera orden o la segunda orden. ¿Me estoy dando a entender? Les voy a poner un ejemplo que es clave. Por un lado dice Yahweh que no matemos animales, que no derramemos la sangre de ellos, como por ejemplo en Bereshit capítulo 9 verso 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de todo animal y la sangre del hombre demandaré. O sea, Yahweh me está diciendo 0 matar, no hay muerte, no vas a derramar sangre. Algunas personas dicen, bueno, lo que hacemos es que matamos el animal, agarramos el poco de carne y el poco de sangre, le metemos en sal, la metemos media hora en agua y ya se le quita la sangre. Sí, pero ya lo mataste al animal. O sea, cometiste un pecado antes de empezar a
a limpiar la carne. El pecado que cometiste fue derramar la sangre de ese animal. Porque Yahweh dice, no está diciendo Yahweh que la carne en su mano tiene vida. ¿La carne en su mano tiene vida? No, ya no tiene vida. Entonces quiere decir que si Yahweh dice, pero carne con su sangre, que es su vida, no comerás. Entonces Yahweh está diciendo que ese animal no hay que matarlo. O sea, para Yahweh la muerte entonces no entra, pero resulta ser que después que Yahweh, el que no se arrepiente, y Yahweh, el que no miente, da una orden donde dice, hay que matar becerro, hay que matar cordero, hay que matar macho cabrío, ¿cierto? Entonces, no podemos, algunas personas dicen, Yahweh no se arrepiente ni tampoco miente. Sí, pero Yahweh me había dado una orden y ahora resulta que se está contradiciendo. Entonces yo le pregunto, ¿debemos de matar animales para sacrificio? ¿Se debió matar animal para sacrificio en el desierto? ¿Se debió derramar sangre? Podríamos pensar para expiar pecados, ¿cierto? Pero no está contradiciendo al Yahweh primario, al Yahweh que me dio la primera orden. Volvamos otra vez al punto. Si Yahweh miente y se arrepiente, entonces ese verso tenemos que deshacerlo de las Escrituras para que no vaya en contra de lo que Yahweh dice. Puede ser que Yahweh, y perdón Yahweh, lo que voy a decir porque estoy parafraseando y estoy dando una enseñanza, puede ser que Yahweh también sea lunático. Depende cómo amanezca en el día, va a cambiar de parecer. Hoy Yahweh amaneció cruzado, se levantó con el pie izquierdo. Y hoy Yahweh dice, no, ¿saben qué? Ahora sí hagan esto. No, ¿saben qué? Ahora sí, esto era antes, pero ahora sí esto. Yo no concibo que Yahweh pueda cambiar de parecer. Todavía no lo creo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entonces durante todo este tiempo? Yahweh no ha encontrado un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Yahweh todavía anda buscando tales adoradores. Yo no sé si Yahweh escogió a David y dijo de Melech David que él era conforme a su corazón y que no, era un hombre que no había cometido pecado. No sé si Yahweh lo dijo porque no miró el pecado de David, o no sé si Yahweh lo dijo porque David parece ser que en una de sus tantas oraciones, allá en el capítulo 51 de Tehilim, de Salmo, parece ser que David dice que lo que Yahweh demanda de nosotros es un corazón contrito y humillado. O sea, Yahweh no demanda, dice, becerros, ni corderos, ni carneros, ni sacrificios que yo te los podría dar, dice. O sea, David no tiene ningún problema de matarle cualquier cantidad de animales a Yahweh. O sea, Yahweh está demandando un corazón contrito y humillado. ¿Fue que se equivocó Yahweh en el desierto con los animales? No. Estaba buscando que llegáramos a la plenitud del conocimiento de la Torá. ¿Estaba esperando Yahweh que se matara a un hombre hace 2000 años para disque salvación? No. Yahweh estaba esperando que llegáramos al conocimiento de su verdad y de lo que Él es. De la kedusha de Él. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Verdad que no hemos aterrizado todavía? Estoy como que en una media introducción. O introducción y media. En la parashá que estamos, es la parashá número 39, y tiene por nombre Jucat, la parashá Jucat. Jucat significa decreto. Los decretos de Yahweh. Esto se encuentra en Bamidbar, Números, capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Parashá se llama Jucat, significa decreto. Se encuentra en Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Mire cómo comienza diciendo, hay mucho de qué hablar, pero hoy yo le pido a Yahweh que sea Él el que hable y nos revele qué es lo que hay, qué hubo en el pasado, qué hubo no en el pasado presente de Moshe, sino en el pasado pasado.
O sea, cuando Yahweh le da los mandamientos a Moshe, no era porque se le estaban ocurriendo a Yahweh en ese momento, sino que algo sucedió allá en el principio, algo sucedió con Adán y Java, algo sucedió ahí en los primeros versos de Bereshit, los primeros capítulos de Bereshit, que Yahweh después, años, siglos después, comenzó Yahweh a decir, bueno, este verso te lo doy, pero te lo voy a dejar ahí escondido para que algún día en el futuro logren entender por qué razón di estos mandamientos. A la gente lo único que se le ocurre por la cabeza es decir, vamos a matar un cordero, vamos a matar un macho cabrío, vamos a matar un becerro, pero no entienden por qué. Lo único que hay que hacerlo, hay que matarlo, ¿estamos de acuerdo? Y Yahweh dijo, maten el cordero, saquen la sangre, pongan los dinteles de las puertas y se acabó. Bueno, matamos el cordero, ponemos la sangre en los dinteles, pero si le pregunto, ¿por qué? Yo creo que hoy es día de esta enseñanza de entender el por qué, no el para qué. El para qué hoy lo entendemos. Para perdón de pecados, para hacer la expiación, para hacer esto otro, para hacer aquello, eso lo entendemos, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué Yahweh le dijo a Moshe que matara a un cordero? ¿Por qué Yahweh le dijo a Moshe su nombre? ¿Por qué Yahweh? O sea, todas las razones de los mandamientos escritos en la Torah tenemos que tenerlas del por qué. ¿Cuándo? ¿Por qué se originó ese mandamiento? ¿Por qué Yahweh lo dio? Porque para nosotros parece ser que, por eso les decía al principio, sí tenemos la Torah, guardamos Shabbat, amén, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas, amén, guardamos las fiestas, guardamos la circuncisión, amén, sí, pero no entendemos por qué. Por eso es que para algunos no hay tanta importancia si respetamos o no respetamos el mandamiento, si guardamos o no guardamos las fiestas, ¿cierto? Algunas personas las guardan porque así dice el texto, pero no entienden por qué. Y como no entienden por qué, todavía la Torah no es vida dentro de ellos. Y necesitamos entender el por qué y el para qué. El por qué y para qué. Ok. Comienza entonces, Bamidbar, Números capítulo 19, verso 1, dice, vaya a ver Yahweh el Moshe, ve el Aarón Lemor. Eso es, y la palabra de Yahweh vino a Moshe y a Aarón diciendo, les pregunto, ¿quién es ese personaje que aparece ahí de la palabra? Se da cuenta que Yeshua no solamente, algunas personas dicen, se repite 20 veces, 200 veces, se habla de Yeshua en las Escrituras. No es cierto. Hay cualquier cantidad de veces hablando de Yeshua. Y la palabra de Yahweh vino a Moshe y Aarón diciendo, este es el decreto de la Torah. Mire que esto me llamó mucho la atención. Uno, porque no dice este es el decreto de Yahweh. Dos, porque no dice este es el decreto por la vaquilla roja, o el decreto por la purificación, el decreto para que hagan esto. No dice, este es el decreto de la Torah. Se supone que los decretos son incambiables, ¿cierto? Entonces entienda algo, por favor, lo que voy a decir. Una cosa es el decreto de Yahweh y otra cosa es aquí el decreto de la Torah. Es como cuando Yahweh le dijo a Moshe, dile al pueblo que avancen y que entren y conquisten la tierra prometida. ¿Cierto? Esa fue la orden. Pero Moshe después vino y le empezaron a decir los príncipes de Israel que sería bueno mandar espías. Entonces viene Yahweh y le dice, ok, envíalos de parte tuya. O sea, yo no los estoy enviando, los estás enviando tú. ¿Me estoy dando a entender? Hay que saber leer entre líneas para saber qué es lo que Yahweh nos quiere decir. Entonces este verso 2 dice,
este es el decreto de la Torá que Yahweh ha prescrito. No es el decreto de Yahweh, es el decreto de la Torá que Yahweh ha prescrito. Y si dice prescrito, entonces ¿a qué se estará refiriendo? ¿Ah? Hay algo, ¿verdad? Que por ahí está, atrás, prescrito. Ok, quiere decir que este decreto de la Torá ya estaba desde antes, por alguna razón estaba desde atrás. Entonces, este es el decreto de la Torá que Yahweh ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan un becerro rojo perfecto en el cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto yugo. Sobre el cual no se haya puesto yugo. Todo el mundo habla de este tema. Hay, dentro del cristianismo se menciona mucho acerca de la vaquilla roja y que esta es la vaquilla que se va a venir a matar. Y nosotros lo hemos enseñado también. O sea, pero es un tema que solamente la gente que estudia logra entenderlo. A su manera, algunos de ellos. Pero hoy vamos a tratar de ver de dónde nace este verso para la pará adumá, porque así dice en hebreo. Usa la palabra pará adumá. La pará adumá, venga conmigo a la pizarra. La pará adumá. Pará adumá. Pará adumá, que se traduce como pará, vaca, y adumá, roja. Algunos dicen la vaquilla roja, ¿verdad? La vaquilla roja. Y la palabra adumá viene de la palabra Edom, que significa rojo. De la palabra Adamá, que significa tierra. Adumá, rojo. Edom, que es rojo. De la palabra Adamá, que significa tierra, pero también de Adán. Todo eso tiene que ver con la pará adumá. Ok, entonces volvamos a leer el verso 2. Este es el decreto de la Torá que Yahweh ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una pará adumá, o sea, una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Sobre la cual no se haya puesto yugo. Ok. Aquí es donde la cosa se va a empezar a poner buena. Aquí es donde vamos a empezar a ver por dónde le entra el agua al coco. Zacarías capítulo 13, verso 1. Zacarías capítulo 13, verso 1. Dice, acuérdense que todas las cosas se van a restaurar. Y Zacarías es de los últimos tiempos. Es lo que se va a restaurar en los últimos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un remanente de Yahweh, hay un pueblo de Yahweh que ama a Yahweh con toda su fuerza y con todo su corazón y que está haciendo y restaurando no solamente lo que está escrito, sino restaurando lo que Yahweh trajo al principio. Entonces, cuando usted lee este capítulo 13, verso 1, por favor, búsquenlo en sus escrituras, ¿ya lo tiene? Dice así: en aquel tiempo habrá un manantial para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de iniquidad. Oiga bien, para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, ¿qué grupo es este de gente? ¿Qué tipo de gente es esta? ¿Qué es lo que hay para esta gente? Hay un manantial, hay aguas. ¿Qué es lo que Yahweh está buscando que a nosotros nos purifique? ¿Será sangre o serán aguas? Aguas, ¿verdad? Ok, entonces la Torá de Yahweh es un
tipo de aguas, y esa Torah es la que nosotros, el día que logremos entender realmente la Torah de Yahweh, cuando entendamos a Yahweh, o sea, para mí una cosa es entender la Torah y otra cosa es entender a Yahweh. Porque yo puedo entender la Torah y hacer la Torah como está escrita en ella, pero también puedo entender a Yahweh a través de la Torah. ¿Me estoy dando a entender? Ok, la Torah de Yahweh dice en las Escrituras que es un yugo, ¿cierto? Para nosotros la Torah es un yugo, porque es una guía. La Torah de Yahweh es un yugo que le ponen a los bueyes, a las vacas, a los animales, les ponen los yugos, porque lo que quieren es que esta persona vaya por donde dice la guía que tiene que ir. ¿Estamos de acuerdo? El arado. Entonces, significa que la Torah de Yahweh es un yugo. Yeshua dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, quiere decir que si Yeshua dice que la Torah es ligera, lo que hay que entender es que tan ligera puede ser en nosotros la Torah, la palabra de Yahweh. Para algunos es una carga. Todavía muchas cosas para nosotros es una carga la Torah. En muchas cosas es una carga. Porque si no fuera carga, entonces estuviéramos todos los días en los atrios de Yahweh. Si no fuera una carga, entonces no nos importara el resto, nos importara solamente Yahweh. Entonces quiere decir que la Torah es un yugo. Entonces mire qué cosa más interesante. Cuando yo leí el verso, ese segundo verso de la Torah, dice que no hayan puesto sobre ella, ¿qué cosa? Yugo. Quiere decir que se le pone el yugo al que hay que domar. Se le pone yugo al que hay que domar. Entonces, o sea que puede ser que haya por ahí la diferencia entre una vaca con yugo y una vaca sin yugo. El verso dice, una vaca que no haya llevado yugo. Entonces, la vaca con yugo es descarriada. Hay que ponerle ese yugo porque ella es descarriada. Si ella fuera obediente, ¿habría que ponerle yugo? No. O sea, hay que domarla. Ella tiene que aprender obediencia. ¿Por qué esta Torah es un yugo para nosotros? Porque somos vacas descarriadas. Entonces Yahweh nos tiene que poner un yugo para que aprendamos obediencia. O sea, no nacimos obedientes, tenemos que aprender obediencia. Y el otro entonces es sin yugo, que es una vaca que es obediente. La vaca también representa al pueblo de Israel. La vaca representa al pueblo de Israel. O sea, hay dos tipos de vacas, la obediente y la desobediente. ¿Por qué tenemos Torah? Porque somos desobedientes. La Torah dice, la Escritura dice que el pecado es transgresión de la Torah. Entonces, para que no pequemos, tenemos que obedecer. Si guardamos los mandamientos de Yahweh, no es que somos obedientes, no, los guardamos porque somos desobedientes. Escuche bien lo que estoy diciéndole. Si guardamos la Torah de Yahweh es porque somos desobedientes. Entonces Yahweh ha puesto un yugo porque tenemos que guardar la Torah. Como yo no peco, no necesito la Torah. Como yo peco, necesito la Torah. Entonces, el tener que es sinónimo de esclavitud. El tener que obedecer la Torah es sinónimo de esclavitud. Estamos sujetos a ese libro. No me puedo ir ni a derecha ni a izquierda. Por eso es que Yahweh dice, no te apartarás de este libro de la Torah, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito.
ni a la derecha, ni a la izquierda. O sea, que no es por donde a mí me da la gana, sino que donde el yugo diga que tengo que ir. ¿Cierto? Entonces le pregunto, si usted entiende que Yahweh dice ni a la derecha ni a la izquierda, entonces ¿qué es lo que Yahweh me está poniendo encima? Un yugo. Me está poniendo Yahweh un yugo. Ahora bien, pero ¿a dónde yo lo quiero ir a llevar con todo esto? El pueblo de Israel es sacado de Misraim, de Egipto, y viene como un animal indómito, haciendo lo que le dé la regalada gana. En todo ese paseo por el desierto, 40 años por ese desierto. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que hubo un remanente, hubo de ese grupo, de toda esa gente, hubo un remanente, o sea, Caleb y Yahoshua, hubo un remanente que estos fueron los que vieron la cabot de Yahweh. Hubo un remanente que dijo, ya entiendo cómo es el mensaje. Y vamos para adentro. Cuando se hizo el censo, todos sabíamos entonces que de 20 años para arriba, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ah? Todos iban a morir. Todos de 20 años para arriba. Solamente Caleb y Yahoshua son los que lograron entender la vaquilla roja. Caleb y Yahoshua entendieron la vaquilla roja. Y se están preguntando por qué, ¿verdad? Ya vamos ahí. ¿Cómo se llama el agua? ¿Cómo se le llama mejor el agua para purificación de muertos? ¿Qué pasó con toda esa gente que se murió en el desierto? ¿Quiénes tenían que ser purificados? ¿Los muertos o los que iban vivos para allá? Los que iban vivos, ¿verdad? Ellos tenían que purificarse, entonces eran las aguas de la purificación. O sea, la vaquilla fue para este grupo de gente. Sigamos. Habían dos razones por las cuales se mataba la vaca. Uno era por muerto, purificarse por muerto, y el otro, capítulo 19 y capítulo 21. Y el otro era por cuando aparecía una persona muerta. Ok. Fíjense que hay algo bien interesante. Yahweh no ha dado ningún mandamiento. Yahweh no ha puesto ningún mandamiento que tiene que ver con muerte. Sin embargo, Yahweh dice en Shemot capítulo 19, Shemot Éxodo capítulo 19, creo que del 5 en adelante. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, y guardar en mi pacto, no la ley de Moshe, no, y guardar en el pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reinado de Kohanim, un reinado de sacerdotes y gente Hakadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, ¿qué cosa? Haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. No todo lo que Yahweh dirá, futuro, sino a partir de ese momento, pasado. Todo lo que Yahweh ha dicho, ¿qué cosa? Haremos. ¿Qué necesitaban hacer ellos? Hacer todo lo que Yahweh había dicho. No necesitaban hacer lo que Yahweh iba a decir. O sea, el pacto de Yahweh estaba a partir de ese momento para atrás. No era de ese momento para adelante.
todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Quiere decir entonces que el sacrificio de la vaquilla roja o el sacrificio de este animal era por los muertos que contaminan todo los que se acercaran a los muertos. Ya le voy a explicar por qué se lo estoy diciendo. Ya lo quiero llevar ahí al tema de la pará adumá. La pará adumá, como le dije antes, es una vaquilla roja. La pará adumá es una vaca roja. Y empecé a tratar de buscar un par de cosas para saber con qué tenía que ver esta pará adumá. Y fíjese que en las escrituras, vaya conmigo por favor. Déjeme darle el verso. En el capítulo 2, verso 7, Bereshit 2:7. Mire lo que dice. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ok? Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sabe cómo se dice en hebreo? Polvo de la tierra. Se utiliza la palabra afar para polvo. Afar. Y se utiliza la palabra para tierra en hebreo, Adamá. Afar Adamá. En algunas versiones, la palabra que se utiliza, no en algunas versiones, sino que en algún verso de las escrituras aparece la palabra fará. Afará. Si usted busca en Yeshayahu, Isaías, Isaías 11:7, dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y la palabra que utiliza, la palabra que utiliza ahí es la palabra ufará o upará en hebreo, upará. Entonces la palabra aquí para polvo viene de la misma palabra que se utiliza para vaca, para. Y la palabra que se utiliza para rojo es la palabra adumá, que viene de la palabra en hebreo, adamá. ¿Sí me está entendiendo? Repito, la palabra que Yahweh utiliza para decir vaquilla roja es para adumá. ¿Ya? Para adumá, que es básicamente de la misma raíz de donde viene la palabra polvo de la tierra. Polvo de la adamá, las mismas palabras, para adumá con polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Y esto yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Yahweh está diciendo estaba mencionando esto? ¿Y por qué se parecen? ¿Por qué son las mismas palabras? Y hemos encontrado muchas cosas. Por ejemplo, en Bereshit capítulo 18, verso 27, a quien se le dio la promesa o el pacto que fue a Abraham, Abraham dice aquí, ahora me he atrevido a hablar a Yahweh, yo que soy polvo y ceniza. Yo que soy, dice Abraham, yo que soy polvo y ceniza. Quiere decir que hay una ceniza, hay un pacto, hay una promesa que Yahweh le dio a nuestro padre Abraham, y ese pacto es el que Yahweh quería que nosotros recordáramos siempre. Como yo les he dicho a ustedes, Yahshua yo lo puedo ver de dos formas.
lo puedo ver a Yeshua desde la creación, desde el principio de todo, y lo puedo ver a Yeshua en un hombre que vino hace 2000 años. Yo puedo ver a Yeshua, la palabra viviente, desde el principio, desde que Yahweh dijo, hágase la luz, desde antes de ello. Yo puedo ver a Yeshua y no necesariamente necesito que venga un hombre hace 2000 años para creer que Yeshua vino y es el que vino hace 2000 años. Yeshua ha estado siempre. Entonces igual, cuando se habla de la pará adumá, cuando se habla de la vaca roja para hacer la expiación de pecados, entonces yo puedo ver esa vaquilla roja como un animal que hay que matar, que hay que derramar la sangre de él, que hay que quemarla toda y que las cenizas son las que se van a utilizar para perdón de pecados. Esa es una, para purificación, no para perdón de pecados, para purificación. Puedo ver eso en esa vaquilla, como puedo haber visto también entonces en que Abraham dijo que él era polvo y ceniza. Entonces, la misma ceniza, yo digo, si yo quiero tener entonces una ceniza, tengo que matar un animal, derramar la sangre de ese animal, quemar todo ese animal y que esa ceniza sean las que haya que echarla en agua para la purificación. Pero si yo entiendo que no necesito matar el animal, sino entender el pacto y la promesa que Yahweh le hizo a mi padre Abraham, Yahweh le dijo que su descendencia iba a ser maldita o bendita. Yo necesito el derramamiento de sangre para yo ser bendito. Necesito matar la vaca, necesito matar cordero, matar macho cabrío, matar carnero, lo necesito. ¿Qué es más fuerte? ¿El pacto y la promesa que Yahweh le dio a mi padre Abraham o una vaquilla? Escuche bien lo que voy a decirle. Si yo no me agarro del pacto de Abraham, necesito una vaquilla, ¿cierto? Porque no he entendido todavía el pacto de Abraham, el pacto que Yahweh hizo con Abraham. Ahora, si yo me agarro del pacto de Abraham, de mi padre Abraham, Yahweh me va a decir, si yo muero, si yo no estoy purificado, lo que me viene es muerte. ¿Estamos de acuerdo? Me viene maldición. Entonces le pregunto, ¿Yahweh puede maldecir lo que él ha bendecido? Yahweh puede hacer lo que él quiera, pero la misma escritura lo dice. Acuérdese con Bilam. Bilam está viendo con Balac las tiendas de Jacob. Y viene Balac y le dice a Bilam, maldice a este pueblo. ¿Y cómo puedo maldecir yo a lo que Yahweh ha bendecido? No puedo maldecirlo. Entonces, si yo me tomo de esa ceniza de mi padre Abraham, si yo me tomo de esa ceniza de él, y yo traigo el pacto y la promesa de Yahweh, ¿necesito derramar la sangre de una vaca? O la ceniza que yo necesito, yo agarro un poco de agua y le digo, la misma ceniza que tenía mi padre Abraham bajo el pacto y la promesa, porque el pacto y la promesa Yahweh lo hizo en el capítulo 15 y en el capítulo 18 Abraham está diciendo lo que es él. Entonces yo tomo ese pacto, yo tomo esa promesa, yo tomo eso y lo meto en las aguas de la purificación, y cuando yo me rocío esa agua, ¿me estará purificando Yahweh? Si usted entiende que Abraham se bendijo y se dijo que él y su simiente iba a ser bendita, entonces, ¿cuáles son las cenizas que yo tengo que agarrar? ¿Me estoy dando a entender? ¿Todavía no me entiende? Vamos despacio para ver si lo entiende. Yahweh le hizo una promesa a mi padre Abraham. Le dijo que su simiente iba a ser maldita o bendita. Bendita. ¿Yahweh puede cambiar eso que él dijo? Balac le pagó a Bilam para que maldijera al pueblo de Israel. Y Bilam le dijo, ¿cómo puedo maldecirlo? ¿Cómo puedo maldecir lo que Yahweh
ya bendijo. No pueden, ¿cierto? Entonces, si hay pecado en mí, o si hay muerte en mí, por el pecado de muerte, porque yo me volví inmundo por un muerto, o todo esto que tiene que ver con la vaquilla, si hay todo esto, entonces yo tengo que matar una vaquilla, derramar la sangre de ella, matar, hacer todas estas cosas, o yo puedo aplicar a la ceniza de mi padre Abraham. Yahweh dice bien clarito, lo acabamos de leer en el capítulo 19, si guardan mi pacto. ¿Cuál fue el pacto? Abraham. Y si no entendemos por Abraham, están las cenizas ¿de quién? De Isaac. ¿Por qué las cenizas de Isaac? Acuérdense que Abraham en su corazón lo mató. Entonces siempre vamos a encontrarlo. Esto es para aquellos que me dicen, si vamos a cumplir la Torah como está escrita, y Yahweh dice que hay que purificarse. Yahweh dice que hay que purificarse. Ok, ya yo sé que ustedes agarran el agua para purificarse cuando hay muerto, pero la Torah me dice que necesitan las cenizas de la vaquilla. ¿Dónde están? Hay que darle respuesta a la gente. ¿Dónde están entonces las cenizas de la vaquilla? Las cenizas de la vaquilla puede ser Abraham, a quien se le dijo que iba a ser bendito, fue Abraham, ¿cierto? Entonces a mí el pecado no me puede venir a maldecir, porque yo tengo una forma de cómo expiar mi pecado. Y la forma de cómo expiar mi pecado es a través del agua de la purificación junto con las cenizas. ¿Las cenizas de quién? Del pacto. ¿Qué es más grande para usted? ¿El pacto que Yahweh hizo con Abraham perpetuo? ¿O matar una vaca, derramar su sangre y echarse de esa ceniza? ¿Cuál para usted? El del pacto, ¿cierto? El del pacto. Entonces, quiere decir que no es que se equivocó Yahweh, ni es que Yahweh mintió. Es que Yahweh está buscando que nosotros nos agarremos o de una vaquilla o del pacto. El pacto no fue por Abraham. El pacto fue por la palabra de Yahweh. Y no se quebranta. O sea, es un pacto eterno. Yahweh siempre dice que nos agarremos. Y esto es mucho más para enseñar. Esto solo es nada más para que vayan teniendo una idea de qué se va a enseñar durante estos días. Porque es importante entonces entender la diferencia que hay entre Pará Adumá y el Afar Adamá. Cuando Yahweh hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Y miren qué cosa más interesante. La vaquilla entonces nos limpia de muerte, nos purifica de muerte, ¿verdad? Y en Bereshit capítulo 2, verso 17... Bereshit capítulo 2, verso 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué? Ciertamente morirás. Entonces el hombre, o sea, Adán, fue hecho del polvo de la Adamá, de Afar de la tierra. Y Afar de la tierra es exactamente la palabra que utilizamos para Adumá. O sea, la vaca roja. La vaca roja. Si mezclamos entonces las palabras Afar y Adamá, nos va a dar exactamente la Pará y Adumá. Somos del polvo. El polvo de la Adamá que tiene que ver con la palabra Adumá. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Entonces, el pacto que Yahweh hizo, presta atención en esto, Yahweh dijo a nuestro padre Abraham que su simiente iba a ser como, ¿qué? Como el polvo de la tierra.
como el polvo. Así iba a ser. Iba a ser como el polvo. Entonces la vaquilla roja, la famosa vaquilla roja, es por el pecado de la humanidad. ¿Por qué una vaquilla roja? ¿Por qué tenía que ser roja? Porque el rojo significa, viene siempre de la palabra Adumá, Edom, Adamá, y de la palabra Adam, que significa rojo, que significa sangre. Es el color rojo. Y el animal como tal tiene que ver con la humanidad. Entonces, si todo eso tiene que ver con Afar Adamá, el polvo de la tierra, para Adumá, la vaca roja, quiere decir que cuando Yahweh hizo al hombre del polvo de la tierra, la idea de Yahweh era que ese polvo de la Adamá, ese polvo del rojo, ese polvo de Edom, ese polvo de la tierra, ese polvo de Adán, ese polvo fue diseñado para que pecara. No es que fue diseñado para que no pecara, no, fue diseñado para que pecara. O sea, nosotros no es que fuimos diseñados para no cometer errores, ni para, no. Yahweh lo diseñó para que se comieran el fruto. Yahweh diseñó al hombre para que se comieran el fruto, el famoso fruto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que trae la vaquilla roja? Está tomando sobre sí no los pecados, sino la inmundicia que tiene el pueblo de Israel. Toda la inmundicia, toda la impureza del pueblo de Israel. Entonces algunas personas dicen, ¿y por qué no era blanca? Porque se supone que el blanco significa puro, pureza y perfección. Entonces, si nosotros fuimos creados del afar, del polvo de la Adama, no de la Aretz, sino de la Adama, era porque Yahweh entonces ya había puesto que nosotros íbamos a pecar. O sea, ya Yahweh nos diseñó para que pecáramos. ¿Para qué? Para que algún día reconociéramos que Él pone la llaga y Él mismo la sana. Él puso la llaga, Él puso el pecado en nosotros, pero también puso la salvación. Toca. Como les dije, hay mucho de qué hablar. Fíjense que Yahweh creó, lo que le estoy diciendo, Yahweh creó al hombre del polvo de la tierra porque Él esperaba que se volviera idólatra o pecador. O sea, ese era el propósito de Yahweh. Si el propósito de Yahweh hubiese sido que fuéramos perfectos y que no nos hubiéramos equivocado ni hubiéramos pecado, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiéramos pecado? Nunca, ¿cierto? Pero si nosotros pecamos, quiere decir que el propósito de Yahweh al crearnos era para que pecáramos. O sea, ¿de qué manera podemos nosotros exaltar a Yahweh? Solamente cuando reconocemos que somos menos que Él. Y somos menos que Él precisamente porque somos pecadores. O sea, es una de las formas para poder entender a Yahweh. Entonces, Yahweh está utilizando el polvo de la tierra o la vaquilla roja para expiar el pecado o para expiar la impureza de muerte que está en nosotros. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo que estábamos leyendo en las Escrituras. Yahweh dijo, ciertamente polvo de la tierra, para Adumá, ciertamente cuando comas de ese fruto, ¿qué va a suceder? Morirás. Entonces, cuando hay pecado de muerte, cuando es por muerte, ¿qué es lo que necesitamos? La para Adumá. Necesitamos la para Adumá. O sea, había un propósito de Yahweh.
Y el propósito fue perfecto. El propósito está. Nosotros hoy estamos pecando porque estamos bajo el propósito perfecto de Yahweh. No es que estoy diciendo ahora tenemos libertad para pecar. No, estoy diciendo que estamos pecando porque estamos en el propósito perfecto de Yahweh. Nadie me puede venir a decir a mí no peco, porque no es cierto. Pecamos de mil formas, aunque no queramos muchas veces. Entonces, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué fue lo que Yahweh diseñó? Quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué fue lo que Yahweh hizo? Yahweh dijo que mi padre Abraham iba a ser bendito él y su simiente y su descendencia. No se lo dejó a todos los hermanos de Abraham, se lo dejó a Abraham. Y yo reconozco que mi padre Abraham es el que tiene el pacto y la promesa. Entonces, con el pacto y la promesa de Abraham, necesito cordero, necesito macho cabrío, necesito carnero, necesito becerro, necesito vaquilla roja. No necesito nada de eso. ¿Qué es lo que Yahweh quiere que yo entienda entonces? Que yo entienda el pacto o que yo entienda el yugo. Escuche bien. Yahweh quiere que yo entienda el pacto o Yahweh quiere que yo entienda el yugo. ¿Sabe qué? Gracias al yugo logré entender el pacto. O sea, el yugo me lo puso Yahweh para que yo entendiera el pacto. O sea, ¿por qué guardo Torah? ¿Y por qué voy a seguir guardando Torah? Porque necesito ese yugo en mí para ir conociendo el pacto y la perfección. Y lo que Yahweh dijo al principio, que todo era bueno. Todo era bueno. Entonces, el yugo necesitamos llevarlo todos los días de nuestra vida. Porque sin el yugo, bendito sea el yugo de Yahweh, porque el yugo de Yahweh, o sea, la Torah de Yahweh es un vehículo al que me estoy subiendo para que este vehículo me lleve hacia el pacto de Yahweh. La Torah me está llevando al pacto de Yahweh. Estoy entendiendo tantas cosas de la perfección de Yahweh. Necesito la Torah. O sea, estoy convencido. Las escrituras dicen, mas el fruto de la Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. ¿Verdad? Y dice después, y contra tales cosas no hay Torah. Entonces quiere decir que si yo logro entender el amor, el gozo, la paz, la paciencia, si yo logro entender todo eso, al final, ¿qué va a pasar con esto? Contra tales cosas no hay Torah. Así dicen las escrituras. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué ahorita yo estoy guardando la Torah? ¿Por qué estoy siguiendo la Torah? Porque necesito desarrollar y entender y conocer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Si no logro manejar la Torah, no voy a conocer nunca el pacto, no voy a conocer nunca la promesa, no voy a ver nunca al Eloa del principio. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes y por supuesto que Yahweh pueda darles mucha paz.